vamos a tocar un tema crucial en la interpretación de los acontecimientos terribles de Ayotzinapa, Iguala. Habíamos tenido en un programa anterior la interpretación muy generalizada de que la responsabilidad había sido hecha recaer en el Estado con minúscula, es decir, en el Estado de Guerrero, y en la policía municipal de Iguala y también en la de Cocula. Estos policías entregaron aparentemente en la versión oficial que después confirmó el procurador a los Guerreros Unidos, a los 43 detenidos, y ahí ellos los acabaron, los calcinaron aparentemente. Ahora tenemos una nueva versión que implica una nueva responsabilidad del Estado con mayúscula, Estado Nacional, porque hay la intervención de la Policía Federal, aparentemente, hay un reportaje hecho con una investigación aparentemente muy bien hecha en colaboración con la Escuela de Periodismo de Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, en la que participa, ¿cómo se llama esta reportera? Anabel Hernández, que señala que el ejército tuvo información y que la Policía Federal intervino. La intervención del ejército aparentemente se da a través de un oficial al que se llama, por su apellido nada más, Crespo, y que estaba en vinculación también aparentemente con el narcotráfico. De tal manera que ese oficial, un capitán de apellido Crespo, y los soldados que lo acompañaban, parece que intervinieron en esta matanza o en esta desaparición. Y la información que tuvo el ejército no fue muchas horas después de que ocurrió, sino que aparentemente tuvo información muy pronto. El secretario de la Defensa había dicho que 2 horas después de ocurrida el acontecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, había conocido el ejército esto. Y la versión que tenemos ahora de esta investigación basada en documentos y en videos, pues nos da una nueva versión y una nueva responsabilidad que va al Estado, al presidente de la República, al procurador de justicia, que dio una versión totalmente... Pues en caso de comprobarse estamos ante una película diferente y terrorífica, porque ciertamente es una versión periodística, habrá que ver si tiene, digamos, el sustento. Hay incluso alusión a videos que han circulado ampliamente en las redes sociales, donde hay una voz, en donde dice, nos están dejando en manos de los federales, pero no está, digamos, probado. Todavía no es concluyente esa investigación y ciertamente nos llevaría a un carril, a una autopista peligrosísima para el Estado, porque al igual que ocurrió en Tlatlaya, si mintieron, es decir, si no dijeron la verdad sobre ese episodio y ahora empiezan a hacer control de daño, pues sí, es delicadísimo. Me sorprende que no haya habido una aclaración, porque el proceso salió el domingo, una aclaración por todo lo alto, desmintiendo todo eso. Claro, tienen el episodio de este fin de semana en el cual varios agentes federales fueron sacados de un hotel, golpeados, uno de ellos brutalmente, pero sí, ciertamente, si esta versión que publica Proceso se comprueba, estamos ante literalmente la ruina moral del Estado mexicano, porque no solamente hubiesen participado en este crimen atroz, sino que casi 2 meses nos han estado mintiendo. Pero bueno, falta efectivamente que eso se compruebe. Parece que hoy más que nunca es importantísimo que no haya vacíos de información, incluso para decir que no están claras las versiones. Hoy mismo estás mencionando otro acontecimiento que fue el enfrentamiento entre policías y unas personas, digamos, que iban a hacer un concierto de rock, ¿sí? Y que fueron agredidas, dicen unas versiones, por los policías, otras, como tú bien señalas, que los policías fueron asaltados, digamos, en sus cuartos de hotel. La propia Jornada, ¿sí?, trae las 2 versiones, o reporta las 2 versiones, no son versiones del periódico. Y como están los ánimos, como están las cosas de revueltas,
que dejen estos vacíos de información me parece muy grave. Es cierto que el reportaje de Anabel Hernández, bueno, trae algunas fuentes, está lo de Berkeley, pero está lejos de ser una versión comprobada. Y Judicialmente. Judicialmente. ¿No? Judicialmente, sí. Como no hay ninguna tampoco comprobada judicialmente, incluso si ustedes recuerdan en uno de los reportes del procurador Murillo Karam, se dijo que sí, en efecto estaba el ejército y que afortunadamente no había intervenido porque hubiese intervenido del lado de la policía, ¿se acuerdan ustedes, no? Entonces tenemos esta nueva versión de una desaparición que ni siquiera sabemos si ha terminado en asesinato o no, pero quedaría por tierra o echaría por tierra incluso las iniciativas que se están planteando en términos de la policía única o en términos del centralismo. ¿Por qué? Porque demostraría, entre otras cosas, que no solamente las policías municipales y estatales están, digamos, ya penetradas, sino también la federal. O sea, las implicaciones son enormes. Creo que hay que puntualizar los tiempos. La revista Proceso, donde aparece este reportaje, que es el principal, empieza a circular los sábados por la noche, se entrega a suscriptores. En puestos de periódico aparece el domingo. Por tanto, grabamos este programa a mediodía del lunes. Llevamos 40 horas, más de 40 horas, en la cual la autoridad federal ya tuvo tiempo suficiente para haber revisado y para haber respondido, sobre todo porque en los enfrentamientos del día de ayer sí hubo un posicionamiento inmediato del gobierno federal dando su versión de los hechos. Estamos, por tanto, en el momento en que filmamos este programa, ante un mutismo inexplicable, un silencio incomprensible, porque no estamos ante algo menor, que no es una versión que pueda ser desechada de manera o ignorada, porque se trata de no solo que el gobierno federal haya mentido, sino que fue cómplice en los acontecimientos. Y no es lo mismo haber estado atrás y haberse enterado y no haber reaccionado a tiempo, como lo plantea muy acertadamente el Francisco José Paoli Bolio, es el Estado el que es copartícipe. Estaríamos, por tanto, ante una responsabilidad directa del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, del presidente de la República, que, por cierto, en sus 10 puntos, en su decálogo, responsabiliza abierta y directamente a los gobiernos municipales de la barbaridad, de la barbarie. En consecuencia, no es algo menor, están en entredicho la ya vapuleada credibilidad de un gobierno que ha tenido 3 meses de golpeteo permanente que lo ha puesto a la defensiva, y ese mutismo tal vez refleja el desconcierto del boxeador que está en estado groggy, sonado. Que está sonado, que está tocado y que no sabe bien a bien qué decir y cómo decirlo. Oye, Pablo, ¿me permites sí, por favor. decir otra omisión en términos informativos que no nos tocó comentarlo el lunes pasado, pero salieron también los investigadores de la UNAM, porque ahora hablamos de Innsbruck y hablamos de Argentina, pero nosotros también tenemos buenos investigadores, y hubo un conjunto de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que dijeron que era imposible, ¿sí?, que ahí estuvieran, digamos, los restos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, porque ni los restos de las llantas, o sea, explicaban cómo para quemar 43 cuerpos, la pira que se tenía que haber hecho, la temperatura, el número de horas que tendría que haber habido y la columna de humo por las llantas. Y eso tampoco se pronunció, ahora que están mencionando ustedes 3 las omisiones en términos informativos, tampoco se pronunció el gobierno federal al respecto. Yo quisiera aclarar una cosa. Traté de leer puntualmente el reportaje de Proceso y hay una claridad en el reportaje periodístico, por supuesto.
de imputación de responsabilidad a la Policía Federal, lo cual ya es el Estado Nacional. Pero en cuanto al Ejército, hay una versión de que, primero, el Ejército, y ahí hay una discusión, si fue informado antes de que ocurrieran los hechos, y entonces sí hay ahí una connivencia, por lo menos, del Ejército con los acontecimientos fatales del 26 por la madrugada, o nada más hubo una información posterior al Ejército. Y allí hay, en el medio de estas dos responsabilidades, hay la versión de que un capitán de apellido Crespo, que estaba vinculado, sí, lo dije al principio, pero quisiera hacer la especificación porque la imputación al Ejército no es muy clara. Es clara la de la Policía Federal. La otra es a un piquete de soldados comandado por el capitán Crespo, que aparentemente estaba vinculado con los narcotraficantes. La otra cuestión que quisiera yo aclarar es en relación con otras declaraciones del secretario de Marina, que es otro de los jefes de las Fuerzas Armadas, en donde imputa a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa haber sido manipulados. Y esto, ahora lo que estamos viendo es que lo que se manipuló, si es correcta esta versión, lo que se manipuló es la información en relación con las fuerzas federales, tanto la Policía Federal como el Ejército. Eso no había aparecido en el informe del procurador, que hacía toda la carga de responsabilidad en el presidente municipal y su esposa, que están detenidos, o una está ya procesada, pero no. Pero yo diría una cosa, de las declaraciones de Soberón se dan todavía en el marco en el que los padres van al Senado y piden que no haya elecciones en Guerrero, en fin, había toda una politización. Yo digo que a partir del sábado que se publica lo de Anabel, tenemos otra película. Es decir, aquí tendríamos un Estado que no solamente estaría implicado en la desaparición de los normalistas, sino un Estado que ha mentido bellacamente, y eso es peligrosísimo. Subrayo, ya lo hicieron en Tlatlaya, intentaron efectivamente ocultar la información y dar durante mucho tiempo, con la connivencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la versión del enfrentamiento. En este caso, yo no sé qué desorden tendría que existir en un gobierno para decir, oye, después de 2 meses, tener implicados agentes federales, subrayo, si esto se comprueba, y estar de una manera tosuda diciendo que la versión es los municipales son los responsables, la bronca fue de Guerrero. Estamos ante una película completamente diferente, cuyo desenlace no puedo imaginar, pero subrayo, de entrada la autoridad moral de este gobierno quedaría en niveles absolutamente gélidos, porque sería una mentira consistente con la peor crisis que han tenido durante casi 2 meses. Y si observamos las cifras de aprobación de instituciones que publica Reforma este sábado, ha habido un desplome en la aprobación de las instituciones, de todas. Incluidas las privadas. Incluidas las privadas, es decir, estamos viviendo... Los partidos se mantienen, perdónenme. Bueno, los partidos están en el fondo del respeto y del aprecio ciudadano, y muy justificadamente se lo han ganado a pulso, vamos, el repudio y el desprecio que inspiran en los partidos políticos. Pero aquí hablamos de otra dimensión. En diversos programas sostuve con evidencia que la estrategia que estaba siguiendo el gobierno federal en materia de seguridad estaba siendo más exitosa que la del gobierno de Felipe Calderón. La medición se basaba con la capacidad para detener jefes del crimen organizado. En esta ocasión, la valoración que se puede hacer del aparato de seguridad mexicano y de su comandante en jefe es extraordinariamente preocupante. Sí se confirma, subrayo, la amplia documentación en la cual está sustentado ese reportaje, porque no es un reportaje cualquiera, no fue armado con base en declaraciones, sino documentos ministeriales, sellados por las autoridades del Estado y de la Federación. Continuaremos con este tema porque se nos ha acabado el tiempo del bloque, pero vamos a seguir porque es un tema inconcluso en su información y en su valoración.
Es una, digamos, hasta ridícula paradoja el hecho de que un gobierno que inició precisamente su mandato mandando señales para que el sector inmobiliario se desplomara y con el sector inmobiliario la economía nacional, que ahora se haga famoso en todo el mundo por las casas de sus funcionarios. Un reportaje del Wall Street Journal efectivamente demuestra que el secretario de Hacienda se hizo de una casa en un club de golf en Malinalco y pues esto no tenía nada de particular. Un profesional exitoso puede en un momento determinado, como lo es Videgaray, contratar un crédito de 7 millones de pesos y comprarse una casa de descanso. El tema es que se la dio Hinojosa, tanto el crédito como la casa. Hinojosa, como sabe el auditorio, pues es un personaje ligado a los negocios gubernamentales, un montón de obras que le tocaron en el Estado de México, hasta las que le han tocado este sexenio. La más, digamos, peliaguda de todas es el tren de alta velocidad a Querétaro, que quedó cancelado, entre otras cosas, por el escándalo de la Casa Blanca, la casa de la esposa del presidente. Así es que tenemos la proliferación de los casos, la proliferación de las casas, que te lleva nuevamente a la discusión del conflicto de intereses. Obviamente, si Videgaray se lo hubiera comprado a Perico, el de los palotes, no habría absolutamente ningún problema. El tema es que el secretario de Hacienda, el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto y todo poderoso diputado en la legislatura anterior y perfilado como uno de los hombres más poderosos del sexenio de Peña Nieto, pues recibió este favor. Ahora ha tratado de explicar que el dinero era bien habido, no está claro ni por qué le dio el crédito a Hinojosa, ni en qué condiciones lo liquidó, pero bueno, es un escándalo más por si no tuviera problemas este gobierno, ahora tener que explicar la casa del secretario de Hacienda, que por cierto se ha vuelto famoso en este país por sus afanes draconianamente recaudatorios, pero en este caso exitosamente recaudatorios. Exitosamente recaudatorios. Sí, porque nos han cobrado como nunca nos habían cobrado, a pesar de que los servicios no han mejorado mucho. Yo creo que hay un asunto muy importante que es antecedente de estos que mencionabas, Leonardo, que es el señor Videgaray fue jefe de finanzas del gobierno del Estado de México, tiempo en el cual le dieron alrededor de 30,000 millones de pesos de contratos de obras a IGA. Entonces este es un golpe al IGA, no al hígado como dicen los boxeadores, sino al IGA, porque está mostrando cómo él, que ganó de esos 30,000 de contratos, 30,000 millones, ganó 8,000 millones, asignó casas. Por eso hoy el reportero Samarripa hace un artículo sensacional en donde lo llama el casero de la nación, porque le está dotando de casas a la primera dama, al jefe de la nación, le está dotando de casa al jefe de las finanzas públicas nacionales, y también hay otras dotaciones que aparentemente se dio a través de contratos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dado a esta misma empresa IGA. ¿Sigo? Adelante usted. Dos comentarios. El primero es el lenguaje que utilizan cuando son descubiertos. Es decir, Luis Videgaray reacciona inmediatamente diciendo fue una operación legítima y legal, pulcra, no renunciaré. Pero aun cuando se les demuestre que no es ni tan pulcro ni tan legítimo la adquisición de casas, la consigna de todos ellos es no renunciar. Y aquí quisiera incluir también a panistas y perredistas, Mauricio Toledo en Coyoacán, que lo agarran con grabaciones en las cuales chantajea a un empresario, o Edgar Borja, diputado también por Coyoacán, del PAN, o César Nava, líder del PAN, uno de los líderes del PAN. Es decir, tienen claro que no van a renunciar porque saben que nadie los va a castigar. Y la historia de la especulación con bienes raíces y de la complicidad entre empresarios o constructores y políticos es larguísima, es gigantesca. No terminaríamos aquí para hablar sobre esa historia de especulación y de corrupción salvaje que se hace con los bienes urbanos generalmente del país. Por tanto, puede haber trabajos de investigación hechos en México, en el extranjero. Por ejemplo, el de Luis Videgaray lo hizo el Wall Street Journal,
uno de los pilares del deben de haber capitalismo mundial, filtrado. que le demuestran que pues, está en un conflicto de intereses. Sin embargo, sigue tan campante porque sabe que en el último de los casos, ellos funcionan en el país de las complicidades y las impunidades. ¿Qué pasa con este equipo de gobierno? Va, cuando menos, digamos, concedamos que en el caso de la señora Angélica Rivero era esposa de, y no tiene nada que ver, es difícil sostenerlo, pero vaya, concedamos, van 2 secretarios de Estado del más altísimo nivel, no hay más arriba, digamos, después del presidente, que son Ruiz Esparza y ahora Luis Videgaray, ¿sí?, que se ven envueltos en presuntos actos de corrupción. Conflicto de intereses. Quiero recalcar, presuntos, subrayo, como dijeron ustedes hace un rato. Y ni les pide el presidente que se hagan a un lado para ser investigados o para que corra la investigación, ni se hace una comisión por parte del Senado, como se hizo, por ejemplo, cuando pasó una cosa muy similar con Bill Clinton, que se hizo presidida por un republicano, precisamente del partido contrario a quien estaba siendo acusado, que era en ese momento el presidente. Ni ellos mismos tampoco se hacen a un lado y además nos ofrecen como una burla unas explicaciones, pues francamente, por decirlo de manera políticamente correcto, pobres, ¿no? Nos indican que pues no eran, uno nos dice que fue una limpísima, limpérrima licitación. Y el otro nos dice, pues yo no era funcionario público. Y entonces, sí, a ver, veamos si es, no sé si técnicamente, seguramente técnicamente se puede sostener que en ese momento no era un funcionario público. A mí lo que me sorprende son 2 cosas. Sabiendo que vas a entrar a ser secretario de Hacienda, ¿por qué te pones de pechito? ¿Por qué te pones en una posición tan vulnerable? Y la única explicación que me puedo dar es que hay un desdén absoluto, ¿sí?, por lo que pensemos los mexicanos y que hay un desdén absoluto por la legalidad. En este país nos dijo Peña Nieto durante toda su campaña que de frente en contra de la corrupción. Yo termino este comentario diciendo que no solamente no la ha combatido, no solamente la ha tolerado, sino que la ha practicado ese equipo de gobierno que nos prometió que iba en contra de la corrupción. A ver, si tomo lo que dijo Sergio y lo que dices tú, es decir, le importa un pepino lo que opinemos nosotros y ellos están instalados en que la ley efectivamente en este país, porque hay impunidad, no se va a cumplir. Bueno, supongamos que eso es así, pero sí les debe preocupar lo que ocurre en Wall Street. Es decir, en este caso el secretario de Hacienda, que es un personaje global, que es un personaje que tiene interacción con sus colegas del G20, que actúa con los banqueros mundiales, que es el encargado de vender el conjunto de reformas para que este país atraiga inversión, que por cierto estuvo bastante deprimida este año, sí tiene que tener credibilidad con ellos. Y en este caso lo que tiene claramente es que le dicen, oiga, a ver, usted recibió una casa de un señor que, como ya lo comentaron ustedes, ha recibido un montón de contratos del gobierno, y eso si aquí en México podemos, o en Toluca o en cualquier otra parte, verlo como, bueno, pues es parte de los usos y costumbres, en Nueva York no lo ven así. Y tan importante es, perdón que tome el tono cínico, que te vean bien en el ámbito global como que te vean bien aquí. Para mí es absolutamente claro que un secretario que impulsó una reforma fiscal que ha generado, para bien o para mal, una presión fiscal enorme, desde las clases populares, a las que grabó con los refrescos y todo lo demás, hasta las clases altas, a las cuales le sumó el ISR, pierda esa autoridad moral por un asunto, déjenme decirlo también con toda claridad, bastante menor. Yo creo que un tipo como él puede comprarse una casa de 7 millones. ¿Por qué la tenía que recibir de este señor y no contratar, como la mayor parte de los mexicanos, un crédito con cualquier banco y hacerlo absolutamente transparente? Todo eso no lo hizo. Y bueno, incido o reincido, si efectivamente les parece que eso es normal a la élite política de este país, en el ámbito global ciertamente se sigue viendo como una corruptela enorme. Entonces, todos los presagios de ese PRI que regresaba al poder, pues no, o se están cumpliendo, es decir, esta idea que se habían reformado queda solamente en una buena aspiración. Hay 2 palabras que sintetizan no solo la cultura política del PRI, sino la cultura política. El famoso me chamaquearon. Si ustedes recuerdan,
grabaron al Niño Verde, a Jorge Emilio González, haciendo un negocio en el cual un presunto constructor de hotel en una zona protegida, y el Niño Verde es el ecologista, le dice que necesita su ayuda para que en Cancún cambien el uso del suelo, y el Niño Verde ¿Cuánto nos va a tocar a nosotros? dice, ¿y cuánto nos va a tocar? 2 millones de dólares. Bueno, está bien. Cuando sale a la luz la grabación, su explicación fue, me chamaquearon. Es decir, con esas 2 palabras, le bastó a él para sintetizar una cultura de la corrupción y la impunidad bajo la cual opera la clase política, no los priistas solamente, la clase política mexicana, por supuesto con algunas excepciones, no puedo no generalizar, pero el grado del colapso ético que muestran en relación a la laxitud con la cual aceptan regalos o piden los regalos abiertamente, porque el grado de cinismo, los diputados ahora se asignan moches, miles de millones de pesos, sabiendo que pues les importa muy poco lo que pensemos. Ellos se lo dedican porque viene un año electoral y no les basta con las prerrogativas públicas. Yo creo que es muy importante en estas condiciones que esto que no se hizo, como bien señalaba María Amparo, que es hacer una comisión de investigación del Congreso, de cualquiera de las cámaras, porque este es un funcionario federal que tiene su principal responsabilidad aparentemente frente a la Cámara de Diputados, no frente a la de senadores, porque él es el que prepara y presenta y defiende el proyecto de ley de ingresos y el del presupuesto de egresos. Es con la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. La Cámara de Diputados bien podría establecer, y puede haber una comisión de conferencia de las 2 cámaras para investigar un asunto tan grave como este. Ay, ¿tú les crees a las comisiones? Bueno, no, pero los podríamos poner en la tesitura de tener alguna opinión y alguna investigación al respecto de una presunta, como bien decía María Amparo, pues conflictiva de intereses. Yo preferiría hechos en vez de investigaciones, nos tenemos que ir, pero la Comisión de Investigación de Oceanografía no ha merecido la atención ni del procurador ni del titular del SAE. O sea, les ha importado un pepino que la Cámara de Diputados esté investigando eso. Y propongo que para el Distrito Federal, que va a tener su reforma política próximamente, nos resuelvan, como tú lo dijiste muy claramente, Amparo, en algún momento, esta vinculación entre obras públicas y clase política. Porque si el Estado de México tuvo Hinojosa, aquí tuvimos una Ahumada que también corrompió al PRD. El síntoma sigue siendo eso y hay que corregirlo. Hacemos una pausa, regresamos en un instante. Y en materia de corrupción sigue la mata dando. Ante estos escándalos que hemos visto, además desde inicios del sexenio, y no solamente en el caso del Ejecutivo Federal, sino en términos generales, ejecutivos locales, estatales, etcétera, tuvieron una gran oportunidad, tanto los partidos de oposición como el partido del presidente, como el presidente mismo, de lanzar esto que habían prometido todos los candidatos en campaña, que era un sistema nacional anticorrupción. Esto es un sistema de rendición de cuentas, de prevención, de investigación y de castigo a los actos de corrupción que estuviera más o menos integrado. Y en efecto, Enrique Peña Nieto manda inicialmente un proyecto que es modificado, pero todos se clavan en las famosas reformas estructurales, olvidando que hay una reforma estructural que es condición de posibilidad de todas las demás, que es la instauración en este país de la legalidad del Estado de Derecho. Pues bien, 2 años después de firmar el Pacto por México, en donde están comprometidos todos los partidos, se revienta la discusión de la iniciativa en el Senado. ¿Y por qué? Por una cosa muy sencilla. Se quiere poner una comisión anticorrupción, ¿sí? No ese es el nombre exacto, pero en donde esté presidida, ¿por quién creen ustedes? Por el mismísimo presidente de la República y con la participación de los gobernadores para que sea emulada esta comisión en los estados. Yo me pregunto si realmente lo que querían era, en efecto, reventar esa discusión, porque sería tanto como pedirle, por ejemplo, a Humberto Moreira que fuera
pues el que investigara la deuda de Coahuila, por ejemplo, o a Juan Díaz, Había un que gran trabajo. investigara las finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Y así me podría ir dando pues varios ejemplos, o como me dijo No, al un señor amigo, Granier lo podrían nombrar. no, como me También haría dijo un gran un trabajo. querido amigo mío, Juan Pardinas, cómo darle a Maciel, ¿sí?, la investigación sobre la pederastia entre la Grey católica, ¿no? Bueno, Ha pasado entonces, usted de la ironía al sarcasmo, bueno, doctora, pues, ¿qué le y lo has hacemos? hecho de maravilla. Yo no entendí muy bien si es la comisión o el Comité de Ética Pública. Es el Comité de Ética De Pública, todas pero está maneras, encargado de investigar. Se había de planteado las que acciones. fueran todos ellos, lo cual, como tú dices, claramente no hay que ser irónico. Para mí es bastante claro que no es un problema, aunque es muy importante la señal política de la reforma, la élite mexicana no está tomando como prioridad eso. Ese asunto no lo creen, no lo sienten como propio, y algunos están apostando a que viene la Navidad y se nos va a olvidar todo y iremos a otros temas el año próximo. Es decir, mientras tú no tengas en tu corazón la idea de la lucha anticorrupción, o sea, como una prioridad, como una cosa que le debes al pueblo, yo veo que estar discutiendo el formato, es decir, tiene su importancia, pero no hay una verdad, no hay una genuina, como lo platicábamos en el bloque anterior, voluntad política de aterrizar eso, igual que no hay ninguna genuina voluntad política de aterrizar lo escandaloso, ahora que vamos a campaña, perdón que mezcle los temas, de desvincular la publicidad política del uso del dinero público. El presidente nos prometió también, por eso lo recuerdo, un órgano constitucional, un órgano autónomo que viera en qué demonios se gasta la publicidad de todos los niveles de gobierno, pensando en la utilidad pública. Estamos a las fechas que estamos y ese tema ni siquiera se ha tratado. En ambos casos tienen una complicidad de todas las fuerzas políticas para decir, oiga, ese tema realmente lo queremos tratar, si les importa a Aguayo, a Casar y a todos ellos, pero a poca gente más. Recuérdanos Creo al que- Verde otra vez, Sergio. ¿Cómo? Recuérdanos al Verde con esto del gasto en publicidad. Llevamos 15 días escuchando al Verde en la televisión y en la radio Porque ese diciendo sí cumple. que ellos sí cumplen. Lo cual es una mentira, vamos. Siempre están, como tienen muy poca militancia el Partido Verde, se pone a presumir logros que difícilmente ellos cumplen. Pero aquí la desesperanza mayor no viene de este comportamiento tan conocido de la clase política mexicana, sino la desesperanza viene de que suponíamos que cuando llegaran los partidos opositores habría un cambio, que el PAN, el Partido de la Gente Decente, bañaría de decencia la cosa pública, o que el PRD militante, honesto, comprometido, los proletariados de acero, Honestidad valiente. de honestidad valiente, se lanzarían a erradicarlo de sus prácticas, no ha sido el caso. Y tampoco, desafortunadamente, de los organismos públicos que tienen la autoridad para intentar contener de diferentes maneras estas prácticas. Me detengo en el caso del Verde. ¿Dónde está el Instituto Nacional Electoral? Vamos, ¿qué le pasó? ¿Por qué está dejando que se pase la denuncia que hizo el PRD sobre el gasto al parecer excesivo del Verde en la promoción preparándose para el 2015? Por cierto, el Verde se disparan las intenciones del voto, anda con 11%. Para que veas cómo andamos los ciudadanos. Vamos, por la ignorancia que existe sobre este partido tan lleno de traficantes de la política y de los negocios. Lo único que nos queda, sí, sé que puede sonar utópico, romántico, irrelevante, pero tenemos que seguir levantando la voz y señalando lo que está mal, porque yo no comparto que la sociedad mexicana es pasiva. Las encuestas de opinión muestran que la mayoría quiere participar, lo que falta son organismos que le den sentido a la inconformidad, vamos. Eso sí no tenemos, ahí lo acepto. Bien, yo creo que vale la pena remarcar un tema que planteaba María Amparo en el primer bloque,
y es que ha quedado obsoleta, ella lo decía en términos distintos, pero ha quedado obsoleta la propuesta de los 10 puntos que Peña Nieto mandó para atajar la corrupción y atajar esta crisis terrible. No solo por el asunto de Ayotzinapa y esta nueva versión del involucramiento de las fuerzas federales, sino porque están involucrados en diversos sentidos funcionarios públicos del más alto nivel, como se ha venido comentando. Por tanto, esperaríamos que hubiera alguna medida verdaderamente importante y grande, estructural, además de una modificación del gabinete, porque que estamos en tiempo de hacerlas, normalmente se hacen en diciembre, al dar la vuelta el año se cambian cuando hay crisis de este tipo. En cualquier otro país ya un secretario de Hacienda como este hubiera renunciado ante esta pura solicitud de que se investigue si está en un conflicto de intereses o no, y teniendo la prueba de que la casa le fue dotada por la empresa que es la que produce el conflicto de intereses, ¿no? Pero aquí no, y no estamos teniendo, y no sé, ojalá me equivoque, deseo fervientemente equivocarme, una medida que fuera mucho más amplia, que fuera como le dijo Colosio en un discurso famoso de su campaña, que había que reformar el poder, y que últimamente varios analistas han estado diciendo, esto no puede caminar con una simple conjunto de 10 medidas y tal, sino que tiene que haber una verdadera reforma de fondo, que haga cambios en la manera de gobernar, en el evitar el patrimonialismo privado que lleva bienes públicos a las bolsas privadas, al patio de la casa o de las casas, más o menos blancas, porque han sido manchadas con toda esta información. Y creo que este es el momento en que si el presidente quisiera hacer una reivindicación grande, empezaría por cambiar su gabinete y proclamar alguna medida que fuera mucho más allá que echarle la culpa a las policías municipales. Y aquí aprovecho para decir, no está pidiendo una policía única, porque sino una policía única en cada entidad. Ahora, Francisco, 32, déjame quitarle los reflectores al presidente, porque estamos también muy presidencialistas, ¿sí? Y aquí creo que la oposición, los partidos de oposición llevan buena parte de la culpa, lo decías tú. Hace un momento pues, has descrito cómo la decepción proviene de cómo los partidos o de oposición, ayer en el gobierno, en el caso del PAN o en el caso del DF, el PRD, como queramos, ¿sí? Han sido igualmente omisos o han sido igualmente cómplices de la corrupción. Pensaba yo el otro día que dada la composición de la Cámara de Diputados y de senadores, perfecto, los señores del PRI quieren reventar la Comisión Anticorrupción, ¿sí? Se han propuesto cuando menos 3 leyes relativas a los delitos de los servidores públicos que podrían sacar los partidos de oposición con los votos que tienen. Si les alcanza, tienen más de 251 votos para hacerlo. No tenemos que ir a una reforma constitucional y por lo tanto, digamos, de esta situación de corrupción son corresponsables, yo te diría en igual medida, ¿sí? Los legisladores y también el presidente. Pero ya estuvo bien de cargarle todo, que hay que cargárselo, no estoy defendiendo o quitándole culpas, pero los legisladores de oposición llevan lo mismo, porque ellos también practican la corrupción. Totalmente de acuerdo. Y parece como si se hubieran ido de sabático, ¿no? Es decir, uno se pregunta ya, con la crisis política que hemos tenido en varios frentes, seguridad, transparencia, honestidad, capacidad gubernativa de avanzar en distintos temas, uno dice, oiga, y la oposición aún se fue a pasear, tuvo una larga excursión a Europa. Tengo la impresión de que el calentamiento global está reblandeciendo las neuronas de las clases dirigentes. O sea, terminamos un año con, oye, el país... La democracia por excelencia defiende la tortura en público y te tienes que fumar el asunto de que el director de la CIA salga y diga, no, es que la tortura nos permitió hacer cosas muy importantes y aquí en México la oposición convalida todas las tropelías del gobierno y tú dices, se ve que la subida de temperatura les está afectando a todos. Sí veo un mundo francamente patas para arriba. No tanto, yo creo que... Uy, ahí viene. Invertiría el orden de los factores. La clase política mexicana se adelantó al reblandecimiento, al calentamiento global. Ya estaban muy calientes. Ya estaban blanditos desde hace bastantes años y simplemente lo que está pasando es que tenemos más información y que las redes sociales han roto
los bloqueos informativos que hay en un buen número de estados y que hay programas como este en donde decimos lo que pensamos, pero la ineptitud, la mezquindad, la corrupción de la clase política mexicana no es nueva. Claro que no es nueva, y la transparencia ha agudizado esta sensación de frustración que tenemos. Nos vamos a un último bloque, lo esperamos en unos segundos. Cerramos este programa con algo de buenas noticias. Tal vez estoy siendo demasiado optimista, tal vez me estoy adelantando a los hechos, pero el contraste entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Raúl Plasencia y la de Luis Raúl González, el nuevo ombudsman, es notable. Al menos por ahora, no, al ex-ombudsman, a Raúl Plasencia, le descubrieron una casa de 20 millones de pesos. Hay otra casa. Otra casa, otra mansión en el Pedregales. Y Luis Raúl González, ¿por qué hay motivos para sentir algo de optimismo? Está siendo más rápido, simplemente. Está saliendo en dos cosas. Tres. Primero, el discurso. Muy claramente ha dicho que él quiere ser el ombudsman incómodo, y esa es la definición del ombudsman. Tiene que ser incómodo ante el poder. Vamos, él tiene las atribuciones legales para hacerlo. Nosotros simplemente somos incómodos, somos como los mosquitos que vamos así lanzando piquetitos. En segundo lugar, está siendo muy rápido, mucho más rápido. Mientras que Raúl Plasencia se tardó 3 años y medio en sacar una recomendación a la matanza de San Fernando, Tamaulipas, está empezando a actuar de oficio con mayor rapidez, celeridad. Y finalmente algunos hechos. Durante una de las marchas que se dieron para protestar en esta ciudad, envió a visitadores para que estuvieran presentes, lo cual evitó actos de violencia. Es muy poco todavía ante el panorama de barbarie, corrupción y mugre que baña al país. Todavía es poco, pero bueno, al menos tenemos algo con qué celebrar este fin de año. Yo creo que fue una acertada decisión del Senado de la República que un hombre que tiene esa trayectoria haya sido nombrado presidente de la comisión, y hasta ahora ha desahogado, coincido plenamente con el análisis que hace Sergio, ha desahogado satisfactoriamente sus primeros retos, sus posicionamientos. El viernes lo oíamos en la entrega del Premio de Derechos Humanos y claramente delineaba una visión pues muy precisa de lo que el país requiere. Lo combinaría también para enriquecer el análisis con el final de la administración Silva Mesa al frente de la Suprema Corte de Justicia. Él ha dicho en su último informe, que fue presentado creo que también el jueves o el viernes, eran prácticamente el mismo momento, que el paradigma, la transformación más importante del paradigma que ha tenido la justicia en estos años es la reforma de los derechos humanos, que ha puesto efectivamente en el centro de toda la acción del Estado mexicano, en este caso la acción legal, toda la reconducción constitucional que tiene la Suprema Corte de Justicia, una de las grandes transformaciones que ha quedado, ay de mí, solamente en el plano legal. Todavía no baja a las distintas autoridades, a los distintos niveles de gobierno, esta idea de que finalmente los derechos humanos no son, como siguen repitiendo en algunas organizaciones de seguridad del Estado, un impedimento, una molestia que te causan grupos, digamos, ONGs molestas, sino que es la obligación primera del Estado. Lo repitió de una manera muy clara Silva Mesa, diciendo, si no ofrecemos esa garantía, no hay posibilidad de que un Estado de derecho se implante. Por tanto, subrayaría que tienes ese cambio de paradigma, que espero que el siguiente presidente de la Suprema Corte empuje. Obviamente es un asunto institucional, pero cuenta mucho, como en el caso de Luis Raúl, el que la cabeza le empuje este tipo de temas. Entonces lo ligaría con estos dos asuntos que me parecen centrales. En este cambio de paradigma que hablas ahorita en el caso de la Corte, ojalá, y aquí tenemos a un gran experto en derechos humanos, ojalá y también haya ese cambio de paradigma en los derechos humanos en dos direcciones en particular, y creo que sí deberían de ser función del nuevo presidente. El primero de ellos es la difusión de estos derechos fundamentales. El mexicano sigue sin estar consciente, salvo las cuestiones, digamos, muy notorias y que además toma alguna organización de derechos humanos,
el grueso de la gente, el grueso del ciudadano no está consciente de que tiene un montón de derechos fundamentales. Y la segunda es hacer mucho trabajo en el sentido de hacer efectivos los instrumentos para hacer valer esos derechos. Somos un país que, como la mayor parte de las democracias, ha ido avanzando en los últimos años, quizá en las últimas décadas, 2 décadas, hasta llegar a esto que se habla de los derechos de tercera y de cuarta generación. Pero pues yo me pregunto cómo le hacemos para hacer efectivo nuestro derecho a la educación, nuestro derecho al empleo, nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho al medio ambiente. Sergio, sigo, se va a acabar se va a acabar el aire con todos los derechos que tenemos y yo no me encuentro con mis compatriotas, o yo misma sí, con todos estos derechos y eso que pues pertenecemos a buena parte de la élite, ¿no? No tenemos estos derechos ni al libre tránsito, ni a ninguno, bueno, la mayor parte de los mexicanos, a ninguno de los que estamos hablando, ¿no? Entonces creo que son 2 vertientes que me gustaría escuchar al ombudsman, al nuevo ombudsman, a quien le deseo una magnífica digamos, trayectoria, estos 4, realización de su trabajo. Sí, yo también me sumo a este buen deseo, espero que no acabe en wishful thinking, que sea una primera aproximación a lo que debe ser el ombudsman por sus declaraciones, por sus acciones iniciales, mucho más puntuales en tiempo que las del anterior, pues es provocador de alguna esperanza, alguna expectativa. También habría otra, que es, ya que mencionan ustedes a la Suprema Corte, debo recordar que la Suprema Corte está ahorita con el faltante de un ministro, que murió don Sergio Valls, que en paz descanse, ofrecemos a su familia pues nuestro pésame. Pero hay 6 ministros actuales que se han declarado, pueden o quieren ir a ser presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Yo deseo que en enero, cuando aparentemente se nombrará por el Senado al nuevo ministro que completará la 11ª, nombren a uno que esté muy comprometido, claramente no por sus declaraciones, no por sus dichos, sino por las acciones que ha tenido de protección a los derechos humanos. Un ministro que sería alentador sería uno que ya ha dado muestras con sus propuestas, con sus votos, con sus sentencias, incluso, o los proyectos de sentencia, como puede ser el ministro Saldívar, como puede ser el ministro Cosío, como puede ser, hay varios. Yo no estoy proclamando ninguna candidatura, pero quiero decir, no puede ser, puede ser. Alguien que sea ya probadamente un ministro que hubiera apoyado la protección de los derechos humanos. Regreso a un punto fundamental porque lo que planteas, María Amparo, es bien fundamental. Para que existan derechos tiene que haber alguien dispuesto a reconocerlos. Si no, no existen. Es decir, existen en la Declaración Universal, en las leyes, pero si no hay una institución dispuesta a reconocerlos, no hay derechos. Que valga. Y el drama terrible que vivimos en México es que la mayoría de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas de este país sí tienen conciencia de sus derechos, pero carecen de instituciones. No hay institución que se los reconozca. Es lo que llaman la exigibilidad de los derechos. Claro, si tú observas las grandes luchas, los padres del ABC de Hermosillo, Sonora, tienen años batallando para que les hagan caso. Y podría irme, la lista es infinita. Para lograr que una institución te haga caso, tienes que tener paciencia, recursos, acceso a los círculos de poder, porque son círculos muy cerrados. Desde esa perspectiva, el que aparentemente el nuevo ombudsman entiende la problemática, entiende que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos falla, ya no hay otra institución, ya no hay nadie más, salvo en el exterior. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un caso se lleva 8 años. Vamos, la resolución, por tanto, ¿quién va a aguantar? ¿Quién tiene los recursos para aguantar
esos procesos. Pues ojalá que algo del decálogo del que hemos comentado en varias ocasiones en este programa de Peña Nieto, sí avance, que es el de la justicia cotidiana. Y es esta idea de que finalmente pues tiene que haber ventanillas donde tú puedas llegar, no tiene que llegar todo a digamos, la ventanilla, al escritorio del defensor de derechos humanos, pero que sí haya instancias que te logren mejorar la convivencia, te logren resolver los temas desde consumidores hasta temas más, digamos, mundanos, pero esa es otra parte también de la construcción de Estado, de la construcción de convivencia que tiene pendiente este país. Como decía hoy Sergio López Ayón, ¿no? Que no sucedan cosas que no tuvieron que haber sucedido, porque la gente pueda tener acceso rápido a la justicia, ¿no? Pues sí, nos quedan 30 segundos, lo que aún nos queda un programa antes de Navidad, 2 programas para terminar este año, pero... Ya no sé, que felicito y felicito a la audiencia. Una felicitación a la audiencia, algunos compañeros no van a estar y esperemos que el 2015 sea mejor que el 2014. Sinceramente lo deseo porque ha sido un año bastante tenebroso. Y trabajemos todos para que tenemos que para trabajar que sea. todos, involucrarnos. Que pasen muy buenas noches y nos veremos en el próximo lunes 22.